¿Pueden observar la pantalla? Sí, ya se está viendo. Listo. Entonces, pues cuando quieran empezar, me avisan. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Hoy nosotros vamos a hacer una exposición sobre Git y GitHub. Nos vamos a basar en estos temas. Primero, pues un poco de sistemas de control de versiones, luego aspectos básicos y aspectos básicos, luego el uso básico. El uso avanzado, pues la verdad nos tocó como dejarlo un poquito aparte porque con eso mismo quería hablar con Marta. Y bueno, luego las ramas y pues por último el flujo de trabajo de JIT. Entonces, bueno, primero que todo, pues la definición, ¿sí? Básicamente se llama control de versiones a la gestión de los diversos cambios que se le pueden realizar sobre un elemento o producto o una configuración al mismo, ¿sí? Una versión, revisión o edición de esos productos es como el estado que se encuentra dicho producto en ese momento, ¿sí? Bueno, dependiendo del desarrollo o la modificación. Aunque este sistema de control de versiones puede realizarse pues de forma muy manual, es muy aconsejable como disponer de herramientas que faciliten este tipo de gestiones, dando pues el lugar a llamados sistemas de control de versiones o SVC, que básicamente en inglés es System Version Control. Este tipo de sistemas facilitan como la administración de las diferentes versiones de cada producto que se vaya a desarrollar, así como diferentes especializaciones, ¿sí? Un ejemplo de esto pues sería un cliente en específico, como un tipo de herramienta CVS, puede ser, no sé si han escuchado de SurSafe, ClearCase, Darks, Bazaar, Plastic CM, JIT, etcétera. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien o tienen alguna duda? ¿Todo bien? Sí, continúa, Karen. Ok. Em, bueno, ahora, algunas clasificaciones, ¿sí? Bueno, está el control de versiones distribuido y están las plataformas colaborativas. En el de versiones de distribuidos, cuando cada desarrollador tiene como su copia completa del historial del proyecto que se vaya a realizar en su propio dispositivo, como en su computador. Y las plataformas colaborativas no solo gestionan este tipo de código, sino que también facilitan como la interacción y la cooperación que pueden tener con el otro equipo desarrollador y pues estar compartiendo pues su código y modificándolo y actualizándolo. Ahora, el funcionamiento un poco de, ¿cómo se le dice a esto? No es como terminología. Bueno, el repositorio es básicamente el lugar en el que se almacena, bueno, algunas, lo voy a nombrar así, qué pena. Funcionamientos, está pues el repositorio, los commits y push, branches y pull requests, la colaboración y revisión del código, el historial y comparación y por último pues la documentación y gestión de proyectos. Ahora un poco de la terminología. Eh, Normalmente el repositorio, ¿qué es? Es como el lugar en el que se almacenan los datos actualizados e históricos de cambio, ¿sí? Eh, el revision es como una versión determinada de la información que se gestiona, ¿sí? Em, Qué pena. Volviendo al tema, el revision es básicamente, como ya les había dicho, una versión pues determinada de la información que se gestiona, ¿sí? Hay diferentes temas como que identifican las revisiones de un contador. Un ejemplo de ello sería la subversión, creo que es que se le dice, y pues hay otro tipo de sistemas que se identifican en las revisiones, de acuerdo a códigos por detección de modificaciones. El tag, que es lo que pueden ver acá, no sé si pues sí, que se puede agrandar. Estos permiten la identificación de forma fácil de las revisiones, que normalmente es importante en un proyecto. Por ejemplo, se suelen utilizar para identificar bueno, el tipo de versión que se haya sido publicada del proyecto, o sea, el tipo de contenido.
Por otro lado, pues tenemos el branch, que en español eso significa una rama, que es un conjunto de archivos que se puede ser ramificado, ¿sí? En un punto en el tiempo a partir de un momento. No sé si acá lo puedan ver mejor. Está como dividido en ramitas, por eso se le dice pues branch, ¿sí? Esto pues se desarrolla a diferentes velocidades, tiene diferente control de versiones y su modificación puede ser considerada. Por otro lado, tenemos el checkout, que es el que está en la parte de acá, que significa como el de desplegar. Crea una copia de trabajo local desde el repositorio. O sea, básicamente el usuario o el desarrollador puede especificar una revisión en concreto y obtener la última versión, ¿sí? Básicamente este término se puede utilizar como un sustantivo para describir una copia del trabajo o proyecto ya hecho. El commit, que era lo que les había mencionado anteriormente, lo agrandamos. Este es un tipo de, bueno, es como una mezcla que realiza como una copia de trabajo, ¿sí? Dentro del repositorio. Este término se puede utilizar como sustantivo para describir pues nuevas revisiones que se vayan a dar en un futuro y pues confirmarlas. El, bueno, el commit en español significa confirmar, ¿listo? Conflict, en español es conflicto y este básicamente produce distintas, o bueno, realiza diferentes cambios en el documento dentro del sistema. Este dentro del sistema es incapaz de conciliar los cambios. Aún así, un usuario debe resolver el tipo de conflicto que se encuentre mediante una integración de cambios o mediante una selección de cambios a favor del proyecto. Por otro lado, tenemos el head, que pues en español es la cabeza, y se le llama, normalmente también se le puede llamar tip o punta y se refiere a la última confirmación que se haya realizado, ¿sí? Por ejemplo, como podemos ver en la imagen. Este normalmente tiene su propia, o sea, bueno, cada proyecto tiene como su propia cabeza, ¿sí? Y pues se utiliza las veces libremente para referir, bueno, para referir el tipo de tronco con el que vaya asociado. Y por último tenemos trunk, que es una única línea de desarrollo, o sea, esta no es una rama, y pues a veces puede ser llamada como línea base. Y por último, pues no lo mencioné acá, pero existe uno que se llama merge, que básicamente es lo de fusionar, integrar y mezclar. Y esta es como una integración, una operación que se aplica en diferentes tipos de archivos o conjuntos en archivos, ¿sí? Mm, bueno, ahora ya hablando un poquito sobre la introducción al Git. Em, bueno, como ya les había mencionado antes, el Git es un tipo de sistema de control de versiones que pues está distribuido, ¿sí? En diferente a otros modelos de su dato. Como podemos ver en esta imagen, están los diferentes tipos de versiones, ¿sí? La mayoría de sistemas almacenan la información en una lista y estos cambios pues a los archivos, mientras que Git modela sus datos más en conjunto y de manera instantánea, como un tipo de mini sistema de archivos, ¿sí? Como podemos ver en esta imagen, este es un modelo de datos de los sistemas distribuidos tradicionales. Por otro lado, existe algo que se llama pues los flujos de trabajo distribuidos, ¿sí? Básicamente esto consiste como en un entorno de control de versiones distribuido, pero más allá de una simple definición, es como una manera de gestionar los repositorios. Estos son flujos como de trabajo más comunes en el Git, ¿sí? Y están estos tres. Está el flujo de trabajo centralizado, el flujo de trabajo gestor de integraciones y el flujo de trabajo dictador y tenientes. El flujo de trabajo centralizado basa de existir solo un repositorio y este guarda el código de todo, como les explico, como la sincronización de su trabajo en él, ¿sí? Dos desarrolladores del grupo de trabajo clonan desde un punto central y ambos deben, o sea, hacen los cambios. Tan solo el primero de ellos debe enviar sus cambios de vuelta, o sea, los cambios que haga de vuelta pueden ser libremente. Y el segundo solo deberá fusionarlos previamente con el trabajo anterior. No sé si acá puedan verlo, los desarrolladores tienen un mismo repositorio central, ¿sí? Ahora, está el flujo de trabajo de gestor de integraciones, que básicamente es el que permite tener múltiples
repositorios, ¿sí? Y todos estos repositorios son remotos. Con el Git es posible tener un flujo de trabajo donde cada desarrollador tenga como un acceso a escritura y pues su propio repositorio en público, ¿sí? El acceso a esta lectura de repositorios de todos los demás habitualmente puede ser el escenario que incluye como el repositorio canónico, que es lo que básicamente representa el flujo oficial, ¿sí? Del proyecto. Pues este modelo como de trabajo se puso muy de moda a raíz del GitHub. Y por último, pues tenemos el de dictador y tenientes, que básicamente es una variante de flujo de trabajo con múltiples repositorios también. Y esto se utiliza generalmente en proyectos que son demasiado grandes, con muchos colaboradores. Un ejemplo de ellos sería el de Linux. Algunos gestores de integración se encargan como de partes específicas del repositorio y estas es de vez en cuando como que cuentan como con un gestor de integración que es conocido como un dictador benevolente. Y ya, esa por un lado sería mi parte. Antes de cualquier cosa, ¿alguna tiene alguna pregunta de lo que yo haya dicho o algo así? ¿O todo quedó claro? Ok. Bueno, continuando con la pequeña exposición, pues voy a hablar un poquito de lo que es GitHub y un poquito de lo que es Git, como a modo de contexto, porque pues yo no sabía, entonces quise colocarlo por si de pronto alguna más pues tenía esa pequeña duda. Encontré esta pequeña infografía donde les voy a hablar un poquito de Git. Git, como lo mencioné mi compañera antes, es un sistema de control de versiones de distribución. Este, pues, permite que, bueno, ya saben, conocimos por parte de Karen que la definición de Git. Ahora voy a centrarme un poquito más en GitHub. GitHub es como tal la plataforma de alojamiento del repositorio de Git. Es como la forma del sitio web donde podemos visualizar los proyectos que podemos realizar en Git. Estos proyectos, dependiendo de la configuración que se le haga, como la que hicimos hace como 15 días, puede permitirnos ver de manera online los proyectos como, ¿cómo se diría? Con los cambios en vivo, en el momento pues que se vayan realizando desde la computadora principal. GitHub nos proporciona una interfaz web para poder visualizar los códigos, crear solicitudes de extracción o los pull requests, gestionar problemas y entre otras cosas. Entre las diferencias que podemos encontrar, Git solito es una herramienta local que podemos instalar en la computadora, que nos permite realizar el seguimiento y el control de los cambios desde pues, nuestros archivos, nuestras carpetas, bueno, en fin. Mientras que GitHub es un servicio en línea que permite compartir los archivos de Git con otros colaboradores para que ellos los puedan visualizar, descargar, mejorar, entre otros. Ahí quedan otras pequeñas características y un poquito de material. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Karen, me haces el favor y le das a la siguiente diapositiva. Dentro de los aspectos básicos, pues yo coloqué unos cuantos términos, que son repositorio, un commit, un branch y un merge, que pues son pues, lo más básico. Como tal, en el repositorio, la carpeta donde almacenamos los archivos localmente. Recuerden que pues esta parte ya es solo de Git. El commit es como la modificación instantánea que se vaya a realizar el proyecto. El branch es la rama de desarrollo, pero pues esto la compañera Ani pues ya nos va a dar un poquito más amplio el parámetro de lo que es una rama, la creación de ramas, entre otros. Y lo que es el merge es como tal la acción de combinar dos ramas. Pero pues eso vamos a ver más adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Dentro de los comandos básicos, ahí encontré esta pequeña infografía y ahí coloqué donde dice esto se usará en confirmación de comments un enlace, pero ahorita pues si quieren los vemos con otros comandos un poquito más largos, un poquito más avanzados, pero están en inglés. Les trataré de explicar lo que entendí. El git in es para iniciar un nuevo repositorio, el git add es para agregar, el git log se utiliza para listar el historial de versiones que se ha realizado dentro pues, de lo que hayamos creado.
El git reset es descomponer el archivo o, bueno, como recargarlo, por decirlo así. El git clone, pues, es crearon como una duplicada del documento. El git status es para restablecer los valores por defecto del documento. El git diff es para mostrar la diferencia de los archivos que aún no se presentan. Dentro de esos, pues también hay otros comandos básicos como el git. No, esos serían por ahora. Me falta el git branch, colocarlo ahí, que es para crear lista o eliminar ramas. El git merge, que pues son los términos que mencioné antes, que es para combinar las dos ramas. El git pull, pull es para descargar los cambios de un repositorio remoto a un repositorio local. Y creo que tampoco está el git push, que es enviar los commits locales a un repositorio remoto para poder visualizarlos en el GitHub. Si quieres, Karen, puedes darle al final. Sí, ahí serían los otros comandos básicos que fue los que yo acabo de mencionar, como es crear el nuevo repositorio, agregar archivos, crear un commit, crear repositorios. Pero pues eso ya es como la parte del código y lo que se le va a agregar en la parte del terminal, dependiendo pues la necesidad que necesitemos. Entonces, esos fueron los básicos, hay muchos otros más. Creo que ahorita les puedo enviar por el grupo un enlace donde hay muchos más avanzados comandos para utilizar en Git. Pero pues eso sería en cuanto a lo básico. Le puedes dar siguiente, creo que hay 2 diapositivas más. Bueno, sería la parte de los estados principales de un archivo en Git. Bueno, esto es para tener en cuenta. Dentro de un archivo Git o dentro de los fundamentos de Git, es importante tener presente y recordar de que si en el proceso de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que los archivos se encuentran en 3 diferentes estados. Confirmado, que vamos a hablar en este caso de lo que es un committed, modificado, modified o modificado en el pasado en inglés, y preparado, que es stage. Confirmado hace referencia a lo que significa a que los datos están almacenados de manera segura en su base de datos local. Modificado hace referencia o significa que se ha modificado el archivo, pero todavía no se ha realizado la confirmación desde una base de datos. Y preparado significa que se ha marcado un archivo como modificado en su versión actual para que vaya o llegue a existir una futura confirmación. Y pues ahí pueden ver como el diagramita de cómo irían los procesos. Entonces se trabaja con el directorio, se pasa al commit, que es la confirmación, y vuelve y se inicia el proceso, porque pues eso va de acuerdo a los cambios que vayamos realizando. Eso por esa parte. ¿Le puedes dar siguiente? Creo que hay una más. Por favor. Bueno, ahí sigue mi compañera. Sí, hola, bueno, ¿qué es una rama? Las ramas en Git son una división de la historia del código. Esto permite crear nuevos caminos a favor de la evolución del proyecto. Nosotros podemos visualizar que tenemos la rama principal, que es la rama master. Y si nosotros queremos, como por ejemplo, queremos modificar partes de este proyecto, pero sin modificar el proyecto original, nosotros utilizamos algo que se llama rama. ¿Sí? Por ejemplo, si queremos cambiar, quitar y arreglar partes de un código para no dañar el código original, lo que les mencioné, para no dañar la rama master, generamos ramas, que son secciones en las cuales podemos guardar el código experimental sin dañar el código base. Ramas. Pues existe la fusión y resolución de conflictos. Si yo, por ejemplo, veo que hay un error en la rama master, yo hago simplemente como una sección aparte. Eso tiene un nombre que se llama como caliente, que son, bueno, que se llaman como soluciones calientes, que son las que se tienen que hacer en el momento, porque es un conflicto o en un error que está en la rama master. Entonces se hace como otra mini rama aparte para poder solucionar ese error
y luego cuando está solucionado ese error, hacer merge, que es básicamente unir la subrama, que es la que tiene la solución del error de la rama master, y por lo fusionas a la rama master para que pues ya no esté ese error. Si tienes alguna pregunta en la explicación que pues yo hago, o me pueden preguntar, no hay ningún problema. Pero volviendo al tema, la fusión y resolución de conflictos. Merge se utiliza para agregar los cambios de una rama a la rama principal, lo que mencioné, de los errores. Por otro lado, si las ramas se están fusionando y hay campos contradictorios, se decide que el cambio quedará. Esos son los llamados conflictos. Administración. Implica crear, cambiar, eliminar ramas. Las ramas permiten trabajar en correcciones de errores de manera aislada sin afectar la rama principal. Lo que yo dije que si hay un error en la rama master y yo necesito solucionarlo, yo hago una subrama, soluciono ese problema, hago merge y agrego la solución del error a la rama principal para que no, pues, ya no esté ese error. Rama master. La rama master es el archivo original que está en el repositorio de Git. Suele ser el resultado final del proyecto. Flujo de trabajo. Se utiliza para separar el trabajo de desarrollo con el mantenimiento de las versiones estables sin que haya un riesgo de que se actualice la tabla madre y se pierda el trabajo. Por ello se utiliza el modelo de propuesta por Jason Brisson llamado Gitflow, que es el que vamos a hablar más adelante. Gitflow. Básicamente Gitflow es un sistema de trabajo que se caracteriza por dividir los proyectos en diferentes ramas. Tenemos la rama master, que contiene el código listo para producción, que es la que básicamente es a la que se le agregan el resto de ramas pequeñas para poder crear la rama master. Como son las secciones que se le agregan a la rama master para que la rama master ya sea la rama que tenga el código listo para la producción. Rama Develop contiene el código en desarrollo que eventualmente se fusionará en el master, lo que yo expliqué de la subrama. Las ramas Future se utilizan para desarrollar nuevas características, se crean a partir del Develop y se fusionan de vuelta en el Develop. Si yo, por ejemplo, tengo una rama, una subrama de la rama principal, que es la master, y yo quiero hacer, como por ejemplo, agregarle algo a esa subrama, pues yo hago una rama terciaria. Y esa rama terciaria se fusionaría con la rama secundaria y esa rama secundaria se fusionaría con la rama master. Si tienen alguna pregunta o no me entender muy bien, me dicen, no hay ningún tipo de problema. Las ramas hotfix solucionan problemas urgentes en producción, se crean a partir de master y se fusionan tanto en el master como en el delete. En el ejemplo que yo dije, de que por ejemplo hay un error en la rama master, que el error se llama hot, que dice caliente, yo hago pues una subrama, como ya dije anteriormente, soluciono el problema y ese problema yo lo adiciono a la rama master para que pues ya no haya errores. Aquí están como algunos comandos que nos podrían ayudar muchísimo a crear las ramas. Hay que tener en cuenta que, como ya dijeron mis compañeras, el Git hay como tres secciones, que es el directorio, está el repositorio y está el índice, o también llamado el stack. Cuando nosotros queremos agregar los archivos al repositorio desde el directorio, que es básicamente la carpeta donde iniciamos el repositorio, solo se funciona si los archivos previamente se les ha hecho git add y add. O sea, básicamente si nosotros queremos colocar el archivo que está en nuestra carpeta, colocarlo al staging para que luego nosotros desde el staging agregarlo al repositorio donde están guardados todos los cambios, pues no necesitamos darle en add. Y pues este comando, el git commit am, es el que funciona el add por el commit. El git branch crea una nueva rama con el nombre de la rama que nosotros le queremos dar. Entonces simplemente colocamos el git branch y el nombre de la rama. El git branch rayita L lista todas las ramas que existen. El git branch rayita D elimina la rama con el nombre. Y con D se fuerza el borrado. Git branch M, nombre de la rama, y luego pues el nombre de la rama nueva permite renombrar una rama a otro nombre que nosotros teníamos.
Git checkout. Bueno, el git checkout permite moverse entre ramas hacia ramas. Si yo, por ejemplo, hice un commit de un contenido, lo comenté y luego hago como otro cambio, yo que sea mi HTML, por ejemplo, y yo me quiero devolver al cambio que hice anteriormente a mi HTML, pues yo simplemente me puedo mover con el checkout. Y pues básicamente esto sirve lo mismo para la rama. Si yo me quiero mover de la rama master a una rama secundaria que yo creé, simplemente utilizo el checkout. Git checkout de. Crea una rama, nombre de rama y se posiciona en ella. Como ya han mencionado mis compañeras, el head es básicamente, digamos, que es una lupa, ¿no? Entonces la lupa es la que se tiene como, ¿qué hace una lupa? Básicamente se mueven y se colocan a un lugar para poder verse mejor. Imaginemos que sea de esa lupa, pero ese sea se ubica en el cómic que recién nosotros hicimos de última, ¿sí? Entonces el sea es el que se ubica en ese cómic como una lupa y solo se ubica en eso para que nosotros solo lo veamos a esa rama. Bueno, la imagen no se ve muy bien. De todas formas, eso más bien es como un resumen de lo que yo acabo de explicar. De todas formas, yo lo voy a enviar por el grupo si alguna quiere visualizarlo. Y pues, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Si hay alguna duda, comentario, recomendación, no duden en decirnos, no hay ningún problema.